inaugurando, ¿verdad? Y que el hermano Juan y la hermana Adelita están allá y ustedes pudieron ver ahí los preparativos del día de ayer, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Y comentaba antes, porque estas cosas son buenas, hablarlas y compartirlas entre hermanos. El tema que yo les traigo el día de hoy es para que cada día nos unamos y para que seamos, que nos distingan y que nos reconozcan que somos del Señor Jesucristo. Y ella me comentaba, la hermana Mirtala, de que ella tuvo un sueño y pues después de las cosas, pues ella siempre oró, dice, por Servio antes. Yo siempre oro por él, ¿verdad? Cuando él sale. Y entonces le comentaba yo que yo leí en una meditación que dice que había un misionero en África y entonces él estaba interno en la selva y él solo una vez al mes parece que salía a un pueblo a recoger, pues a comprar víveres y a retirar dinero. Entonces dice que él viajaba en una bicicleta y pasaba en medio de la selva y entonces dice que se encontró con un muchacho y él lo ayudó, pero a la vez ese muchacho se dio cuenta en lo que andaba el misionero, ¿verdad? Que andaba comprando víveres y recogiendo dinero, y dice que él vino y le dijo a unos amigos que lo siguieran al pastor y que cuando ya estuviera dentro de la selva, pues que lo iban a atacar para asaltarlo, ¿verdad? Entonces dice que así hicieron, ellos lo siguieron, dice, a una cierta distancia, y ya cuando él acampaba, ¿verdad?, en medio de la selva, el pastor, el misionero, entonces dice que cuando ellos dijeron a ir allá, a querer ir a asaltarlo, dice que vieron 26 soldados. Y entonces ellos se regresaron, pues el pastor se fue. Y cuando a él le vuelve otra vez a tocar regresar, dice que se volvió a encontrar al muchacho. Y el muchacho le contó lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Que ellos habían visto 26 soldados alrededor de ahí que le estaban custodiando, ¿verdad? El lugar donde él se había quedado. Entonces dice que él le llamó la atención eso y fue y les comentó a los hermanos. Y dice que se levantó un hermano y le dijo, fíjese pastor, que es que yo sentí, le dice, una gran opresión, le dice, y yo sentí el orar por usted, que era urgente orar por usted, y yo comencé a llamarle, dice, a los demás hermanos de la iglesia, y entonces el pastor les dijo, levántese todos los que oraron por mí, le dice, que el hermano los llamó y los contó, eran 26. Entonces, hermano, así pone Dios vallado sobre nosotros. Cuando usted sienta esa necesidad por un hermano que a veces uno tal vez ni se acuerda de él, pero en ese momento ahí hay que orar, o una llamada si tiene el teléfono, ¿verdad? Algo, porque es Dios quien le está a usted demandando el orar los unos por los otros. Así es que yo les traigo este tema y creo que viene pues acorde a lo que hemos hablado, y siempre, ¿verdad?, las recomendaciones de convivencia, de no interrumpir a los demás. A veces ahí le estamos platicando y tal vez es la porción que necesitaba esa persona, pero ya no le escuchó porque el otro ahí habló, ¿verdad? Cosas que le desagradan a Dios. Busque ahí Proverbios 6, versículos del 16 al 19. Y si alguien me ayuda a leer. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 cosas aborrecen Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Amén.
Entonces dice la palabra, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y sabe qué es abominar? Es vomitar. Eso es, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, o sea, venganza, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y esto es, dice la palabra, lo que al Señor no le agrada. Y usted dirá, ¿y por qué me viene a dar ese tema? Es que sabe cómo está en la palabra, va dirigido para nosotros. Porque a veces, hermanos, nos vamos, como dicen, envolviendo en lo que hay en el ambiente, y cuando acordamos hemos caído en alguna cosa, o de repente nosotros la estamos realizando y no nos hemos dado cuenta. Pero la palabra de Dios es un espejo en el cual nosotros nos vemos. Entonces 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Mire, la mentira, la venganza, la arrogancia, el chisme, la murmuración y toda clase de maldad está al mismo nivel del que mata, daña físicamente a otra persona. Esto demuestra odio y falta de respeto hacia el prójimo y nuestro hermano. A veces, hermano, nosotros decimos mentiras sobre otra persona, ¿verdad? Cosas que ni nos constan. O la venganza, alguien me hizo algo, es que a mí me las va a pagar, ¿verdad? La arrogancia, a veces entre cristianos unos nos creemos más que otros. El chisme, nos enteramos de algo y ya salimos allá a contárselo, y sin haber, de repente escuchamos algo y ni lo hemos comprobado, ¿verdad? Yo les cuento porque yo trabajo en un colegio y con los niños uno vive experiencia. Un día yo estoy sentada ahí en mi escritorio y llega una compañera y me dice, hay clases. En eso iba pasando un niño. Y le digo yo, sí, hay clases. Entonces ella se fue porque a ella le tocaba dar la clase, y va el niño y se va a decirle a otros que no había clase. Y entonces los otros, eran 2 niños, los encuentran. Entonces la profesora, como nosotros tenemos pocos alumnos, entonces podemos dar como educación personalizada, ¿verdad? Y llega ella, ¿verdad?, a reportarme, fíjese que fulanito y menganito no entraron a la clase. Entonces lo fueron a buscar a los niños. Ajá, ¿y ustedes por qué no entraron? Porque el fulano de tal nos dijo que no había clase, pero ¿saben qué es lo insólito? Que él estaba adentro, en el aula. Y entonces le pregunto yo, bueno, ¿y usted por qué les fue a decir? No, es que yo escuché cuando la profesora le preguntó, pero usted escuchó la respuesta que yo le di. No, y entonces, ¿y cuántos somos así? Eso es chisme, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos somos así? La murmuración, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, tenemos tantas cosas que decir del hermano, pero no se lo decimos, sino que allá atrás, ¿verdad? Y toda clase de maldad. Mire que el Señor lo toma como asesino, porque eso daña físicamente a otra persona. Cuántas cosas a veces se han dicho de personas. Fíjense que yo trabajaba en un colegio y una compañera, ella, como hay personas que, como dije, se lo agarran a usted, como dije, de allí pues, y entonces había un compañero que ella, tanta era la cosa de ver destruido a ese compañero, que fíjense que él tenía un matrimonio muy bonito,
sus hijos y todo, y ella comenzó a divulgar de que él era homosexual porque él se llevaba bastante con otro compañero, ¿verdad? Y ellos se les miraba que se reían, que todo, pero nada de cosa de malicia, ¿verdad? Pero de eso les voy a decir, hace casi como 30 años de eso. Y la vez pasada, hace como unos 2, 3 años, encuentro a otra compañera y me comenta, y ya se dio cuenta usted que fíjese que dicen que el fulano de tal es homosexual. No, eso es mentira, Leo. Y yo le voy a contar cómo se originó ese chisme. Y imagínense, después de casi 30 años. Entonces, ¿cuánto daño puede hacer eso, verdad? ¿Y qué demuestra eso? Odio y falta de respeto hacia el prójimo y hacia nuestro hermano. Mire, ¿qué son los ojos altivos? ¿Qué es altivez? Sentimiento de superioridad que siente una persona frente a otros semejante, lo que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. ¿Cuántos somos así? Que vemos de así por debajo, ¿verdad? Eso es altivez. Mire, dice, seguir a Cristo representa vivir una vida transformada, soltando la altivez, orgullo, para llenarlo de humildad. Busque ahí Santiago 4:6. Vamos a ver de esta fila acá. ¿Alguien lo tiene? Gerson. Que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios de gracia a los humildes. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces, hermanos, nosotros decimos, tal hermano es aquí, es allá y esto y lo otro, porque de repente aquel hermano lo estamos viendo pecar. Pero ¿qué de esos pecados ocultos en nuestro corazón? ¿Cómo estarán? Si los pusieran en una balanza, ¿cuáles pesarán más? Entonces, eso es, y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, mas les da gracia, favor a los humildes. La lengua mentirosa. ¿Qué es mentira? Es engañar, es del diablo. Por eso le dijo Jesucristo, ¿verdad? A los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y no se siente ofendido, pero mire, son cositas que tenemos que, si son áreas en nuestra vida, vayámosla poniendo, ¿verdad? Porque dice la palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Usted no tiene por qué andar jurando por Dios, porque su palabra debe de ser real, comprobable, ¿verdad? Porque hay gente que dice, mire, están mintiendo y dice, vive Jehová, tal cosa. Imagine, poniendo a Dios, y la palabra de Dios dice que no lo pongamos a Él, porque también a veces irrespetamos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, mi sí tienen que ser sí y mi no tiene que ser no. Entonces, Satanás siempre va en contra de la verdad que es Cristo. Entonces, ¿cómo a veces el enemigo actúa sobre nosotros? Que miren, y a veces yo le voy a decir, nosotros como, a veces nosotros que, vaya, que no nacimos en el Evangelio, venimos quizás de hogares en donde usted miraba que le decía y llegaba la vecina, a la mamá, ¿verdad? Decirle que no estoy, ¿verdad? O si le llegaban a cobrar, decir que no estoy, ¿verdad? Y a veces había niños que decían, dije a mi mami que no está, ¿verdad? Entonces, hermano, así nos criamos nosotros, ¿verdad? O sea, de repente crecimos en ese ambiente donde la mentira
O a veces tantas cosas, ¿verdad? Que uno a veces anda mintiendo. Fíjense que una vez yo iba en un bus y iba un muchacho y entonces me diciendo, mire que yo tengo carro y y el otro, y iba en el bus, ¿verdad? Yo viajaba, como yo trabajé allá en la zona de Atlántida, entonces yo viajaba en el bus de Trujillo. Entonces le dice uno, ¿y por qué vos vas aquí? Es que no tenés carro. Mire, quedó callado, porque obvio, ¿verdad? Que si iba ahí en el bus era que no tenía, pero ¿qué necesidad había? Entonces a veces así, mire, así somos, de andar diciendo mentiras y como dicen, y sin necesidad. Entonces, nosotros, y mire, lea ahí San Juan 14:6, busque ahí. Amén. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, tenemos que estar también en la verdad. Para muchos mentir no es malo, todo el mundo lo hace. Ahí decimos nosotros, y aunque seamos cristianos. No, si es que no, eso no es mentira. Miren, mentirita, así. Mentira es mentira. Busque ahí Éxodo 20:16. Amén. A veces nosotros mismos, porque alguien no nos agrada o porque alguien nos hizo algo, andamos hablando mentira de esa persona. Busque ahí de Deuteronomio 5:20. Amén. Y se fija usted, y así si buscamos más versículos, van a ver más de que nosotros no tenemos que andar dando falso testimonio o diciendo mentiras de algunas personas. O a veces andamos mintiendo, ¿verdad? Que tenemos aquí, mire, que yo aquí, que yo allá, ¿verdad? Y estamos mintiendo. ¿Y qué pasa cuando se nos descubra la mentira? ¿Cómo vamos a quedar? Las personas van a perder el respeto. Ya no nos van a creer aunque estemos hablando la verdad. Entonces, la lengua mentirosa hay que cuidarla, ¿verdad? O sea, debemos de cuidar de no tener eso. Los mentirosos serán castigados el día del juicio. Apocalipsis 21:8. Amén. Entonces, hermanos, mire que los mentirosos están al mismo nivel de los cobardes, de los incrédulos, de los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras. Están al mismo nivel de que si no corregimos, ¿qué le espera? Dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero si hoy Dios nos está hablando a nosotros es para que vengamos y le pongamos esas áreas de nuestra vida, como yo les decía en el mensaje del domingo pasado. A veces, hermanos, esos son
las carnes crudas que andamos, ¿verdad? Y hay que ponerlas ahí en el asador, porque el Señor ahora ya no quiere que le llevemos un corderito allá a quemárselo, no, es a usted y a mí. Que vengamos delante del Señor y le pongamos esas áreas de nuestra vida. Manos derramadoras de sangre. La venganza es producto de la ira generada por un agravio, ofensa o daño que hemos recibido aún de los seres que más amamos. Porque a veces, miren, la venganza no solo viene del enemigo, a veces de las mismas personas que amamos son las que buscan hacernos daño. Son derramadoras de sangre, dice la palabra. Busque ahí Éxodo 20:13. Mire, no matarás. Entonces, cuando nosotros buscamos, a veces como decíamos ahí, cuando se habla mentira de una persona, la estamos matando también. Y el Señor dice, no matarás, porque matamos a veces. Busque ahí primera de Juan 3:15. Amén. Entonces, hermano, el aborrecer, yo le voy a decir algo, no es fácil amar a todo mundo, y se lo digo yo con propiedad, pero sabe que yo me arrodillo y yo le digo, Señor, yo no tengo esa capacidad yo, ¿verdad?, de amar a esa persona, pero ayúdame tú a que yo pueda, ¿verdad? Y limpia mi corazón, porque sí, yo le voy a decir, hay personas que a veces, y a usted, como dije, ni día gratis, le hacen un daño, ¿verdad? Porque hay veces que uno a veces también, uno se lo gana, ¿verdad? Porque ha hecho méritos, pero otras veces a usted se lo dan día gratis. Entonces, ¿sabe qué? Arrodílleselo y póngaselo al Señor, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nuestro corazón esté limpio. Y si yo le hablo de esto, le estoy testificando. A algunas personas yo les he contado esta anécdota. Había a veces una, ¿cómo le digo? Saca uno sus cosas íntimas. Yo soy bastante reservada. Pero cuando usted le cuenta algo a alguien y esa persona se aprovecha de esa información que usted le da. Yo estaba recordando, fíjense que alguien, fue un alumno, me comentó algo y yo, la verdad, que yo me fui y yo le dije a esta persona, pero yo no la tenía, como le digo, no le había comprobado lo gran chismosa que era, y sabe, se ha ido a donde la persona, él me comentó algo y él se fue, sabe, ese alumno lo expulsaron. Y yo hace como unos 2 días me estaba acordando yo de ese alumno y sabe, sentía mi corazón, porque yo digo, yo le dije a esa persona y lo dañaron, y cosas así esa persona hacía. Y yo, miren, yo le llegué a tener un odio como ustedes no se imaginan. Yo creo que yo nunca he odiado a alguien como a esa persona. O sea, me llené como de tanta amargura y tanta venganza sobre esa persona, que miren, yo les comento que yo llegué a desearle cosas y fíjense que le pasaban. Yo no sé si era qué poder ejercía ahí, yo no sé, pero sabe que cuando yo vine a Cristo, ay, de cada vez que yo les he comentado, yo acepté al Señor Jesús en la fraternidad, y cada vez que hablaban de esos testimonios, y yo no sé,
Pero usted a veces no crea que es que yo le sé su vida. Si en algún momento usted siente que yo le estoy diciendo algo, no soy yo. Y yo sentía que a mí todo me decía que yo tenía que perdonar. Y yo decía, ¿yo cómo voy a perdonar a esa vieja que es aquí, allá? Usted no imagina. Y yo, ¿sabe? Yo me arrodillé una vez y yo le dije, mira, Señor, y yo le conté al Señor por qué yo la detestaba tanto. Y yo le decía, Señor, ay, porque yo decía, ¿cómo es que voy a amar a esa vieja? Decía yo. Entonces, pero mire, yo me arrodillaba y yo le pedía al Señor. Y yo estaba en aquella cosa, mire, como que sí y que no, ¿verdad? Sí, es que yo la debo de perdonar y la otra, pero cuando otra vez me acordaba, mire, me volví a remover la herida. Y ¿sabe cómo yo pude ser liberada totalmente? Fue porque cuando mi papá se grabó, que a él le dio el derrame cerebral, él pues le dio el derrame cerebral y todo, ¿verdad? Él hablaba y caminaba y todo, pero luego él cae en cuidados intensivos. Y una vez nosotros habíamos hecho pacto con el Señor de no preguntarle a los médicos, sino que solo de estar orando, creyéndole al Señor, y como dice, aunque no estemos viendo, tú estás obrando. Eso declarábamos nosotros. Pero un día yo le pregunto a un doctor y me dice, no, mire, él tanto tiempo que tiene él de estar mal, me dice, él cada día se va deteriorando, me dice, y porque mire, él tiene complicados los pulmones, los riñones, el hígado, imagínese, además del cerebro, ¿verdad? Entonces, no crea, eso a mí me movió el piso. Y sabe, yo vine y a una hermana que era muy espiritual, yo la llamo y le digo, mira hermana, que esto y esto. Ah, no, me dice, hermana, nos tenemos que poner, dice, arrodillarnos y clamarle a Dios y pedirle al Señor que nos muestre qué puerta es la que está abierta, dice, para que todo lo que hemos orado, ¿verdad? Y no estamos viendo la obra, no se está dando. Y saben que el Señor me ha puesto que yo tenía que perdonar a esa señora. Y mire, le hice una carta, ahí le confesé todo. Mire, yo a usted la he odiado, yo a usted le he deseado todo lo peor que esto y lo otro, y se la mando. Pero ahora que recuerdo, me da como compasión porque ella anhelaba eso. ¿Sabe por qué? A ella le dolía tanto el desprecio que yo le hacía, porque yo era la única persona que le había mostrado amistad a ella. Ella estaba sola. Entonces imagínense, yo, y de paso yo también me le retiro. Entonces, pero ahora yo le puedo decir eso, y fíjense que yo la recuerdo, porque yo no le decía el nombre, yo, esa vieja. Entonces, mire, nosotros a veces, porque yo la acusaba a ella, que ella me había hecho daño a mí, pero yo también se lo hice. ¿Y saben por qué? Porque yo me estaba vengando de ella. Yo le deseaba lo malo, ¿verdad? A ella. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que venir y, como le digo, ponernos delante del Señor para que sea Él quien nos limpie, que nos lave, que nos purifique, que nos limpie con hisopo, porque esas cosas a Dios no le agradan. Solo Dios es quien puede hacer justicia, no nosotros. Busque ahí Deuteronomios 32, versículos del 35 y 36. ¿Tiene?
tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Amén. Y mire cómo le dice el Señor: mía es la venganza. El Señor le está diciendo: mía es la venganza. Sabe que hay personas que van a decir cosas que son falsas suyas, pero sabe que yo le digo al Señor: Padre, mira a tal persona, esto y esto. Y Dios es fiel. En mi trabajo, porque yo manejo fondos, yo me di cuenta de que a mí me andaban diciendo que yo era ladrona, que esto y lo otro. Y yo recuerdo que alguien una vez sacó hasta una calculadora: tal, y ustedes y tanto dinero que reciben y qué hacen con esto. Y miren, no me alegro. Pero yo le digo: gracias, Padre, porque eres maravilloso. Esas personas, mire, una de ellas hasta le tocó pagar que otra robó, y hasta ella. O sea, salieron avergonzados. Y yo le voy a decir algo: no es fácil, pero sabe, váyase al Padre Celestial. Porque dice el Salmo 37, verso 6, que Él hace resplandecer la verdad y la justicia como la luz del mediodía, y que Él exalta nuestros méritos. ¿Por qué cree usted que yo, esa persona que le digo yo que yo la odiaba, esa señora? Porque yo trabajaba en un lugar y a mí me hicieron famoso junto con otras compañeras, me denigraron por periódico, radio, televisión a nivel nacional. Entonces, y fíjense que como yo trabajo en el magisterio, ella no es una compañera de trabajo, fíjese que les envenenó tanto el corazón a unos alumnos, que fíjense que yo del colegio me iba caminando donde una señora porque ella me vendía el almuerzo, y se iban todo el camino con megáfono insultándome. Pero ¿sabe qué? Yo me arrodillé y yo le decía, porque yo sabía quién estaba. Y fíjense que a una alumna, como yo mandaba a traer la comida, fíjense que le envenenaron el corazón a una alumna. Y una vez me la mandaba con un niño, como yo trabajaba así, era en la cabecera municipal, entonces venían unos niños de la aldea, y entonces la señora que me mandaba la comida, me la mandaba con uno de esos niños. Y un día viene el niño y me dijo: fíjese, profe, que la fulana me dijo que yo le diera la comida suya y que ella le iba a echar un veneno, y que después yo se la trajera a usted para que usted se la comiera. O sea, es que no es que crean ustedes que me tenía buena voluntad, ¿verdad? Entonces, imagínense, y no solo eso, así, todas esas cosas. Además de eso, como le digo, me denigró por todos los medios. Y entonces una vez, y uno a veces, mire, uno quiere que otro le defienda el nombre a uno, y solo Dios. Pues como esta cipota que le pidió la comida, yo le fui a decir a la mamá y esto y lo otro. Y además de eso, oiga bien, de todas las humillaciones, acusación, todavía me acusaron, que me pusieron, como dicen, en alas de cucaracha, que también querían, como que me querían quitar el trabajo. Y yo le voy a decir una cosa: mi trabajo yo lo tengo porque mi Señor Jesús me lo dio. Porque yo, sin conocerle, yo de oídas le conocía, pero sabía que existía un Dios, y que a ese Dios, si se le clamaba, Él concedía. Yo le pedí ese trabajo y Él me lo dio. Entonces Dios me guardó. Pero entonces fíjese que como por lo de esta cipota, entonces me acusaron, ¿verdad? Porque eso no se quedó ahí, sino que quedó y vino hasta acá las autoridades
a nivel nacional, que era en aquel entonces. Entonces yo tenía que venir a declarar y a desvanecer la acusación que esa cipota me había hecho. Y mire, uno debe de pedirle suma prudencia. Yo le digo, Dios mío, guarda mi boca, porque uno cuando acuerda, mire, se ha deslizado. Yo no dijo algo delante de quien no debía decir, o dijo algo que no debía decir. Entonces, ¿saben cuál fue por lo que a esta cipota le envenenaron? La cipota era hija de, los papás eran cristianos, ¿va? Y un día está en la cafetería y la miro yo moviéndose a ella y le digo yo, ¿y usted baila? Y no es que usted es cristiana, ¿para qué? Y lo dije delante, o sea, yo se lo dije a la cipota, pero allí estaba una compañera también y ella fue la que comenzaron, mire, a envenenar la cipota, que hasta incluso a querer hasta, imagínese, quitarme hasta la vida. Y sabe que no llegaron hasta ahí con la pedida del niño, que le pidieron la comida al niño, sino que un día, mire que una vez es eso de las Coca-Cola, ¿verdad? Yo cuando daba clase, entonces salía con la garganta así reseca y todo, y allá llegaba a la cafetería, mira, una Coca-Cola me tomaba yo, heladita, y qué daño le hace a uno. Pero, ¿sabe que un día Dios es fiel? Y yo ya como le digo, ya había aceptado el Señor Jesús. Y fíjese que así no es que le echó de un veneno de ratas, que son unos tubitos así rosaditos, y se los echó. Pero mire cómo es la providencia de Dios, que estaban unas compañeras allí, le miran la botella, ¿va?, de la Coca-Cola. Ese día yo no me la fui a tomar. Entonces la ven las compañeras y le dicen, hey, enseñá que tienes esa botella ahí. No, le dice que este fresco lo lleva la profe Nelly, le dice. Y que una vez, entonces, cuando ya le miran que le anda volando eso, vinieron ellas y se lo agarraron y todo. Y allá llegó una compañera asustada, fíjese, mira, me dice, lo que te quería hacer esta hipota y o sea, mire cómo. Pero es que yo le digo que yo me tenía que arrodillar y clamarle a Dios que yo pudiera perdonar a esta persona, porque imagínense que no solo ella estaba envenenada, sino que todo, pues a raíz de todo esto, Dios todas las cosas las usa para bien. Entonces me dicen, no, imagine que me llaman a una audiencia de descargos y yo tenía que traer los testimonios de unos hipotes, pruebas de lo que me acusaban, para yo desvanecer lo que, ¿verdad? Me estaban acusando. Y entonces tuve que ir a buscar un abogado. Y estaba cuando ya comienzan allí y todo, viene la que era la secretaria del abogado y me dice, ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo. ¿Y usted lee la Biblia? Sí. Bueno, búsquese Salmos 37, verso 6. Y agárrese de esa palabra cuando dice que Dios hará resplandecer la verdad y la justicia como la luz del mediodía, y Él exaltará tus méritos. Pues bueno, así fue, yo empecé a orar y todo, vine acá y luego ellos tuvieron que ir a unas autoridades allá y llevar como dicen, el resultado de la investigación y todo. Y entonces la que llegó, ¿verdad?, que era la directora departamental, bueno, dice, yo no sé, dije, pero yo les voy a decir, miren, ellas están limpias y todo. Y miren, aquella gente que nos había acusado, que nos habían humillado, que nos habían insultado, allá todo llorar, mire, y a pedirnos perdón. Pero ¿sabe qué? Nos fuimos a donde tenemos que ir, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él. Y Él fue quien nos hizo justicia. Y busque ahí Romanos 12, 19. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad jugar
Amén. Mire qué hermoso, que no nos venguemos nosotros mismos. ¿Y sabe por qué nosotros a veces buscamos venganza? Porque nosotros decimos, es que Dios no le va a hacer lo que yo le quisiera hacer, ¿verdad? Pero mire qué dice, si no dejad lugar a la ira de Dios. ¿Usted cree que usted va a darle como debidamente se merece esa persona? Entonces, dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Ir a la presencia de Dios y ponerle, como dije en la queja, decirle, Señor, mira esta persona, esto y esto. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar. Busque ahí Hebreos 10:30. Y 31, lea ahí. Amén. Entonces mire cómo el Señor nos recalca, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Mire, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Más bien uno debe tener compasión. Mire, por ejemplo, hoy yo escuchaba acerca de Daniel cuando lo metieron al foso de los leones. Cómo dice que ellos maquinaron, como a Daniel no le pudieron encontrar en otras cosas, no le miraron que él malversaba fondos, no le miraron. Entonces dije, no, lo vamos a atacar por lo espiritual, porque como Daniel se arrodilla, todo lo está orando. Entonces por eso ellos maquinaron, mire. ¿Y qué les pasó? Lo que ellos le deseaban a Daniel, les pasó a ellos. Entonces, hermanos, dejemos que sea Dios quien ponga su mano. Porque dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y mire, yo le contara, porque yo no sé, pero yo en ese aspecto... Pero a mí alguien una vez me decía, ¿y por qué usted no se va a la autoridad y a decir? Pero no, mire, yo doblaba rodilla. Entonces, hermano, no es fácil, pero ore, póngaselo al Señor. Corazón perverso es de las cosas que más detesta Dios. Porque, hermanos, a veces nosotros presentamos una cara, pero ¿cómo? A veces andamos el corazón. Pero ¿sabe qué? Escuchaba la otra vez, nosotros estamos siendo grabados, hermano. ¿Y sabe qué? Que Dios sabe lo que nosotros pensamos y lo que sentimos y lo que hacemos también en lo oculto. Todo el Señor lo sabe. Entonces, el corazón perverso, mire, no tiene temor de Dios. No ama a su prójimo, ni mucho menos a Dios. Busque primera de Juan 4:20. ¿Lo tienen? Léalo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Amén. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos y no amamos al que sí vemos, al que tenemos ahí a la par? Somos mentirosos. Entonces, eso es lo que dice el Señor, que debemos de amar, como le digo. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo siento que sí, que yo a veces soy difícil de amar, porque hay áreas de mi vida que el Señor las está tratando. Miren, una área que el Señor ha tratado conmigo es que yo antes era como bien así pronta. Yo decía algo así, yo le decía a la persona. Y yo recuerdo que mi papá una vez me dijo, hija, tenés que aprender a ser prudente. Entonces, por esa manera de ser, a veces yo me he ganado, como le digo, la mala voluntad de algunas personas, ¿verdad? Y otras que a veces como de química, yo no sé a usted si le ha pasado, pero una vez ve a una persona y que le cae mal, ¿verdad? O la vio y le cayó bien. A mí me decía el otro día una jefa mía, yo que la veo y viera qué bien me cae usted. Gloria a Dios. Ya el Señor está actuando, ¿verdad? Porque sí, una vez hay personas que a usted, una vez yo recuerdo que me dijo una vecina, ay, yo vieras, me dice que cuando yo te miro, me dice que me dan ganas de pegarte una cachetada. Imagínese lo que yo le inspiraba. Entonces, que ahora esta persona a mí me diga, mire, que yo me alegro, dice, cuando yo la miro, dice que usted viera, yo siento una gran paz con usted. Y a veces quiere como estar platicando ahí, ¿verdad? Entonces digo, qué bonito, pero ¿sabe quién lo hace? Mi Señor Jesús. Porque yo al final, fíjense que de eso hace ya como unos 40 años que me lo dijo, pero la siguiente vez, la vez pasada, fíjense que yo la vi, a esta persona, ella era una muchacha, ella era muy bonita, ¿verdad? Cuando yo era una cipota como de unos 14 años, ella tendría como sus 18, muy bonita, alta, rubia, ojos azules y muy bonita, pero fíjese que a ella le dio una enfermedad. Y la vez pasada yo iba así, que media despistada, ¿verdad? Y entonces me dije, adiós Nelly, me alegro de verte. Ay, ¿qué habrá cambiado? No sé, ¿verdad? Pero a lo mejor que, ojalá que sea que vean al que yo ando aquí, porque yo le digo, Padre, cámbiame esta cara, ¿verdad? Que a veces no lo representamos, ¿verdad? Entonces, mire, qué hermoso, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al hermano. Y como yo les decía, a veces el de la misma casa nos damos testimonio. Aquí, hermanos, nosotros venimos aquí, en esta iglesia somos pequeños, es una iglesia pequeña, que nos podemos conocer, aprendernos los nombres de las personas, a interesarnos un poco. Me gustó el otra vez una hermana de aquí de la iglesia y estaba platicando con otra y le dijo, mire, le dice, aquel día que usted me mandó ese mensaje, viera cómo yo necesitaba esa palabra, porque usted a veces no solo puede estar esperando que el pastor sea, que ande, como a veces no quieren ni que tenga el pastor discernimiento, sino que adivinación de lo que usted está pensando o está sintiendo, ¿verdad? Entonces no, entre hermanos, mire, unos con otros, ¿verdad? Tener ese amor del orar por los demás, ¿verdad? Mire, el corazón perverso se complacen con la injusticia. Busque ahí Romanos 1:18. ¿Ya? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, hermano,
la ira de Dios se revela. Usted sabe que nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, compasivo. Dice que nadie se compara con su misericordia, con su bondad. Pero cuando nosotros hacemos injusticia, entonces ahí sí, mire que revolvemos la ira de Dios. Pensamientos inicuos. El corazón humano es malvado, engañoso y perverso. Busque ahí Jeremías 17, versículos 9 y 10. ¿Lo tienen? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. ¿Quién escudriña? ¿Quién es el que anda buscando y viendo qué es lo que hay en nuestro corazón? Es el Señor. Y mire, dice que no solo le escudriña el corazón, hermanos, también la mente. Para dar a cada uno según su camino. Un día andaba yo allí en la departamental y escucho yo una profesora insultando a otra. Allá comenzamos a platicar, ¿verdad? Y me dice, mire, yo soy buena, dice, es que yo no le hago daño a nadie. Ajá, y todo lo que le había dicho. Entonces engañoso es el corazón. Yo digo, ay, yo soy buena. ¿Y por qué será que me ha pasado esto? Mire, hay que arrodillarnos. Porque a veces también, hermanos, mire, a veces nos pasan cosas malas, porque sí hemos hecho y vamos a tener las consecuencias porque hemos sembrado eso mismo. Pero otras veces, hermanos, nos van a ocurrir cosas que quizás no nos las merezcamos. Pero Dios está con nosotros. Y el Señor lo que está haciendo es como pulirnos, ¿verdad? ¿Usted cree que con todo esto que yo le he contado, imagínense que con tan buenos deseos que a mí me han tenido, ¿qué cree que he hecho yo? Buscar de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Le doy gracias a Dios por esas personas, fíjese. Porque si no, yo quizás a estas alturas anduviera ahí como creyendo que yo no necesito de Dios, que no lo necesito. Entonces, démosle gracias a Dios, mire, y pidámosle que sea Él quien nos limpie nuestro corazón. Mire, Dios tiene un corazón puro, santo y sin mancha. Pero es que dice la palabra que Él arrancará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. ¿Y sabe qué es eso? Que nosotros le entreguemos nuestro corazón y para que Él pueda actuar sobre nuestra vida. Pero en el corazón de piedra, ¿qué va a hacer el Señor? No va a hacer nada. ¿Sabe que el Señor es caballero? Mire, Él es Dios todopoderoso, Él es soberano, pero también Él tiene una voluntad permisiva, que el Señor le quiere hacer algo, pero mientras usted no reconozca y no acepte, el Señor no lo va a hacer. Entonces, por eso tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor, para que Él, nuestro corazón se parezca al de nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en tener un corazón puro, santo y sin mancha. Mire, no tener pensamientos de lujuria. Mire, fíjese que yo le voy a comentar que yo cuando preparo estos temas y yo me meto a internet a buscar tal vez la alabanza, siempre me salen unas páginas pornográficas. Y yo que soy mujer, ¿verdad? No digamos los varones. La inmoralidad sexual.
Por eso dice que Job dijo, hice pacto con mis ojos. Tenemos que decirle, Señor, sí, porque sabe qué fue lo que condenó a David, que volvió a ver. Él pasó una mirada allá, que estaba Betsabé bañándose, pero dice que David volvió a ver, o sea, se fijó bien. ¿Y qué le pasó? Adulterio. Y fue el profeta Natán y le dijo, la espada no se apartará de tu casa, por cuanto has tenido en poco la palabra de Dios. Porque a veces conocemos, hermano, ¿verdad? Yo inmediatamente, mire, pum, a borrar eso. Porque no crea que ahora, yo creía que antes eso de las pornografías solo eran los hombres y las mujeres también, ¿verdad? Se meten a esas cosas. Entonces, hermanos, hay que tener eso, la lascivia, odio, rencor, maldad. Busque ahí Salmos 14:1. ¿Quién lo tiene? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. Mire, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a veces creemos, no, aquí Dios no me va a ver, ¿verdad? Y se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Por qué? Porque fíjese que si usted mira, digamos, esos artistas que hacen desnudos y que le dicen, no, es un desnudo artístico. Y vaya, vea usted a los griegos, porque cree usted que Dios actuó sobre esas culturas. ¿Por qué? Porque tenían abominaciones. Sabe que las Olimpiadas las corrían completamente desnudos. Y a eso a Dios no le agrada. Entonces, a veces nosotros queremos, dice, ¿y qué dice usted? No, si es que eso es ahora ya bien normal. Yo les comentaba, ¿verdad? Que a veces uno mira hasta esos perfiles de WhatsApp o en el Facebook y hay algunas, hasta disque cristianas y se toman una foto desde allá arriba y acá con un escote que le está queriendo decir al que mire la foto en las mujeres. Un día yo también vi, y les estoy hablando no de artistas, de personas que de una foto de perfil de frente y con las piernas cruzadas, como allí, que lo menos que parecía era cristiana. Entonces, mire, porque ¿qué dice? No, si es que eso todo el mundo lo hace, si eso no es, ¿verdad? O si no, ahí, no sé cómo le hacen. Entonces, y a veces, mire, ¿por qué? Porque uno anda, no es que como el otro lo hizo, es que el hermanito o la hermanita lo hace. No, su ejemplo es Cristo. No es la hermana, no, más bien reprenda, llámela o llámelo. ¿Y qué es eso que usted tiene en ese WhatsApp? Que hay gente que ahora anda viendo los estados, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué dice no, si es que eso, uy, no, ¿y quién usted si eso ya, es que mire, eso ya pasó de moda, es que eso de ser santurrón, eso ya no, eso ya pasó de moda, está muy en moda con Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, mire, que cuidar de esos pensamientos. Nadie puede engañar a Dios. Mateo 15:19. Vamos a ver una voz de mujer, que me lean.
Los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Del corazón salen los malos pensamientos, de lo que yo he ido guardando acá. De ahí salen los homicidios. Y ya vieron que homicidio no es ir a dispararle a aquel, ¿verdad? ¿Están bien? Con lo que hablamos, en contra, con lo que sentimos por aquel, ¿verdad? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es del corazón, por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón sale por la boca. Que enojados dijimos, sí, que aquí, que allá, que te parto un rayo. Después usted se va a arrepentir, pero lo dijo. Porque eso era lo que decía, como era lo que deseaba en ese momento. Dios en su misericordia nos da la oportunidad de renunciar. Tenemos, hermanos, que poner, como dicen, delante de Dios esos pensamientos. Los pies presurosos. Mire, los caminos de los pies revelan el corazón, a donde yo me voy, o a donde ando, o con quién me voy, revela. Busque ahí Mateo 12:33. ¿Quién lo tiene? Sí. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Amén. Como está el fruto, así está el árbol. La vez pasada me decía un señor que fíjense que en el colegio nació un árbol de mango y me dijo, mire, a ese árbol, dice, lo tienen que regar, porque así estaban todos, así bien pequeñito el fruto, ¿verdad? Y se miraba como que pareciera que están maduros por fuera, pero están verdes por dentro y tiernito y todo. Y me dice, sería bueno echarle abono y agua, dice, y todo. ¿Y sabe qué? Se le cayeron los frutos. Y ¿saben qué quedó? Que estaba seco el árbol. Entonces, dependiendo de lo que nosotros, miren, demos, estemos dando, así es que estamos revelando nuestro corazón. Hacer el mal, lugares mundanos, difundiendo mentiras, rumores, chismes. De eso, hermanos, a eso se le llama pies presurosos. Busque ahí Proverbios 7:22. ¿Lo tienen? Léalo. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Mire cómo somos nosotros. Si andamos en alguna de estas cosas, vamos como el buey al degolladero, que el buey no sabe para dónde lo llevan. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Hay que tener sumo cuidado a donde nosotros andamos. Por eso tenemos que orar que el Señor sea quien guíe nuestros pasos. El chisme y la murmuración. ¿Qué es chisme? Rumor infundado
sobre la vida de otros, acusar falsamente a otro con beneficio propio. Eso es chisme. Mire, difamar, desacreditar, calumniar o deshonrar a una persona, difundir escándalos o compartir secretos de alguien más. Cuando alguien viene y a nosotros nos comentó algo que es privado y nosotros salimos, y ya te enteraste, fíjate que la fulana de tal o el fulano de tal me contó esto y esto. Mire, eso es chisme y murmuración. Busque Levíticos 19, 16. Amén. Mire, y clarito dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Porque, hermanos, ¿cuántos? Yo no sé si ustedes si se han enterado, en otras iglesias los chismes que se manejan. Entre tu pueblo. Nosotros los cristianos somos pueblo de Dios y andamos difundiendo chismes. Cuando yo meditaba en esta, y yo se lo voy a decir, un día vino alguien aquí y Servio estaba sentado allá con esa persona y allá tenían el bote de agua. Entonces yo quería tomar agua y me dice él, mejor no sé qué, y porque me fuera a tomar el agua de otra parte. Entonces después Servio, cuando llegamos a la casa, me comentó, esa persona le vino a decir cosas que personas, hermanos de aquí de la iglesia, hablaban de él y de chascada también de mí. Sí, porque yo pues no es por nada, pero yo hay algunas personas que a veces los he saludado, pero yo no me he compenetrado porque a veces de repente no me ha quedado tiempo, ¿verdad? Entonces, yo no sé, yo sentí un gran dolor porque esa persona no le ocultó quiénes habían dicho. Entonces, ahí no hay amor, ¿verdad? Y tantas cosas, y como le digo, también yo salí, como dije, también a bailar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Mire, difundir escándalos o compartir secretos de alguien más. A veces nos enteramos de algo, de un hermano, y ya te enteraste, si es que mire, ¿qué tal es aquí, es allá y que no sé qué? Hay que tener esa compasión. Pensemos que si fuéramos nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Verdad? Entonces, hermanos, eso de andar difundiendo, ¿verdad? Cosas de los demás, dice la palabra, no andarás chismeando. ¿Y por qué será que el Señor lo dejó así clarito ahí en la Biblia? ¿Verdad? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Mire que andar chismeando es atentar contra la vida de esa persona. Yo, Jehová, yo lo digo. Entonces, hermanos, mire, eso del chisme, fíjense que les voy a contar. Yo miraba un programa de chisme, de espectáculo, y yo decía, no, y es que yo lo miro porque es que uno que salía ahí era chistoso, ¿va? Entonces yo, y ahí me reía mi rato. Pero después el Espíritu Santo me redargulló, y mire, yo lo dejé de ver ese programa. Porque una vez, no, si es que como dicen, es que de otro que hablan, ¿verdad? Y cuántas cosas salen. Yo, fíjense que como les comento, yo trabajo en un colegio. La vez pasada comienzan y teníamos una actividad, y entonces yo llego ya que ya había comenzado la actividad porque andaba en otra cuestión siempre de mi trabajo, y vienen unas niñas y me dicen,
Mire, profe, lo que sacaron, unos memes. Eso también es chisme, hermanos. Y entonces, mire, dice que no sé qué. La verdad que, miren, eran grotescos, pero también daban como un poco de risa, ¿va? Y entonces les digo, ¿quién les hicieron esto? Y llaman a unos hipotes. Pero, ¿sabe qué? Yo les di una petateada a los papás, porque llamé a los culpables y a los, ¿cómo les digo? A los ofendidos y a los culpables. Les digo yo, reflexionen qué clase de jóvenes tenemos ahora, porque eso no es amar. Vieran las cosas tan grotescas que andaban esos niños. Y dijeron, y sí, y fíjese que tales profesores también. O sea que no, imagínense, ya no hay ni respeto a la autoridad. Ya uno ya no lo respetan. Y uno, aunque sea, como les digo yo, no es porque yo sea la gran cosa, pero soy una persona mayor, me deben de respetar, ¿verdad? Yo ahí, mire, ya después le digo yo, mire, eso es delito. Y como nosotros como cristianos tengamos cuidado, miren, en lo que yo antes era bien así, que uno anda difundiendo, le mandaron algo, una cadena y ¡pum! Allá se las mandamos, allá y las multiplicamos, ¿no? Y ni a veces ni miramos, y ni estamos meditando. Yo le voy a decir algo, y como cristianos nosotros tenemos, yo desde que una vez, hace como 20 años, vinieron unas siervas de Guatemala y dijeron que nosotros tenemos que orar por nuestra autoridad. A mí, miren, eso me ha calado a mí, y entonces y yo miraba cuántos memes le hacían al expresidente, pero ¿sabe qué? Yo lo borraba, porque como cristianos no podemos, él era un ser humano, y no es porque uno sea afín o no. Mire, todo, aún la señora que está en el poder, tenemos que orar por ella, porque de los aciertos o desaciertos que ella tenga, o cada presidente, caen sobre la nación. Porque leas el libro de Reyes que dice que cuando había rey que hacía lo bueno delante de Dios, el pueblo era bendecido, y cuando había rey que hacía lo malo delante de Dios, el pueblo también lo pagaba. Entonces, hermanos, miren, tengamos cuidado con eso. Y no con esto le estoy haciendo campaña a nadie, sino que como cristianos tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, porque sabe que si hay otros que allá hacen eso, más bien oremos por esas personas, porque cuánto odio, ahora yo no sé porque dejé de ver noticias, pero cuánto odio, cuánta división en nuestro pueblo. Y a veces hasta cristianos andábamos involucrados en esas cosas. No podemos estar, hermanos, participando de ese tipo de situaciones, porque ¿qué es eso? Derramamiento de sangre. Y la sangre no solo es ver ahí los chorros, ¿verdad? De la sangre en físico, sino cómo le podemos desgarrar el corazón a alguien, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengamos eso. Mire, reflexión. Hoy les traje una meditación corta. Estos pensamientos no agradan a Dios porque atentan contra el prójimo, a quien debemos amar y cuidar por encima de todo. Y busques ahí, ya lo leímos, San Juan 15:12. Se los voy a leer. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, hermanos, ¿cómo nos vamos a nosotros a identificar que somos hijos de Dios, que seguimos a un Cristo? Que seamos, hermanos, como cuando dice que Pedro estaba allá en el patio y le dije, tú eres uno de ellos, le dice, porque hablas igual que él. ¿Cómo lo están identificando a usted con Cristo?
¿O cómo me estarán identificando a mí con Cristo? ¿Lo estaré representando? ¿Lo estarán mirando en mí? Porque dice la palabra que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo. Aquí ya solo es el cascarón. Cristo es el que vive en mí. ¿Y qué Cristo estamos presentando? Porque ese es el testimonio que tenemos nosotros. Entonces, hermanos, que os améis. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es la reflexión, hermanos, que yo les dejo a ustedes, y esto afecta nuestra relación con otros y ante todo nuestra relación con Dios. Si no estamos bien con el que miramos, ¿cómo podemos decir que estamos bien con el que no vemos? Póngase de pie.